Dios te bendiga, amado oyente. En esta oportunidad es un privilegio para esta servidora compartir contigo un nuevo tema de la serie Oasis de Bendición. En esta oportunidad estaremos compartiendo el tema número 10 que lleva por título Perdónanos nuestras deudas. Acompáñame a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el perdón que nos enseñas a través de tu palabra. Y ahora, Señor, al comenzar a recorrer el bendecido camino del perdón, te suplicamos que tú nos hables, que tú prepares nuestros corazones y que nos ayudes a comprender a través de el Espíritu Santo este mensaje de amor y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, en esta oportunidad nuestra lectura bíblica se encuentra en Mateo 6:12 y estamos compartiendo en esta oportunidad el pedido número 5 de la oración modelo conocida como el Padre Nuestro. Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es parte del pedido número 5 en la oración modelo. Perdónanos nuestras deudas. En esta parte nos vamos a concentrar en este tema. Pero, ¿qué es perdón? El diccionario de la Real Academia Española define perdón, primero, la acción de perdonar. Número 2, remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Estas son algunas definiciones de la palabra perdón. Para aprender a orar y que nuestras oraciones sean escuchadas en el cielo y respondidas aquí, necesitamos descubrir, comprender y también asimilar el significado de esta parte de la oración de Cristo. En primer lugar, vamos a ver por qué le llama Cristo a nuestros pecados deuda. Viendo que dice en el versículo de Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? ¿Por qué le llama Cristo a nuestros pecados deuda? Pues vamos a ver entonces el significado bíblico. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 18, versículos 23 en adelante. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, esta es una historia que contó Jesús. Este es el caso. En esta historia vemos una demanda o una solicitud de un saldo porque hay una deuda pendiente. ¿Tiene el deudor la capacidad de pagar? No tiene cómo pagar. En toda su vida no podría pagar. El rey toma una decisión: echar en la cárcel a su deudor. Pregunto, si no pagó la deuda estando libre, ¿podrá pagar la deuda desde la cárcel? No. ¿Cuánto tiempo estaría preso si tenía que estar en la cárcel hasta que pagara toda la deuda? Significa que estaría preso de por vida. Ahora, ¿cómo reacciona el deudor? Suplica y promete pagar todo. ¿Sabe el rey que el deudor nunca podrá pagar? Lo sabe. ¿Por qué lo suelta? Porque fue movido a misericordia. Entonces, ¿cómo podemos catalogar o cómo podemos definir el perdón según el concepto bíblico? Pues el perdón es un acto de misericordia. ¿Y cómo podemos entender lo que es una ofensa? Aquí se nos presenta como una deuda. Así que de este relato bíblico sacamos dos definiciones que nos van a ayudar para comprender lo que es el perdón. Primero, el perdón es un acto de misericordia y es a la vez la cancelación de una deuda. Entonces, ¿qué estamos pidiendo al orar? Perdónanos nuestras deudas. Estamos pidiendo que Dios en su misericordia cancele nuestra deuda. Pero es importante también discutir o mencionar quién perdona a quién. ¿Quién perdona al que tiene una deuda? Bueno, lo voy a poner de esta manera. Si usted está de salida con un familiar y alguien tropieza con usted y le ocasiona un golpe o una herida o un daño, ¿tendría sentido que la persona que está con usted le diga a quien lo lastimó: no hay problema, yo te perdono? Creo que estarías de acuerdo que eso no sería correcto. Usted se sentiría peor si su amigo o familiar hiciera una cosa como esa. Es la persona lastimada, la persona herida o la persona agraviada quien sufrió el agravio, la ofensa o la falta cometida, ¿verdad? Quien tiene el derecho de perdonar. Esto es importante de diferentes formas. Es importante en nuestra relación con nuestro prójimo. Y es muy importante en nuestra relación con Dios. En esta oportunidad, en este tema, estamos viendo la parte espiritual de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es importante este ejemplo en cuanto al perdón en el aspecto espiritual? Bueno,
nosotros necesitamos acudir a Dios directamente para que Él perdone nuestros pecados que causaron la muerte de Cristo. Independientemente de lo que otros seres humanos inventen, digan, dictaminen, etc., Dios no le dio y nunca le dará a ningún ser humano la autoridad para perdonarnos nuestras ofensas a Dios. Nosotros necesitamos ir directamente a Dios y pedirle perdón a Dios por las ofensas, los pecados y las faltas que nosotros cometemos. Nunca tiene un ser humano autoridad para perdonar nuestros pecados. Ahora vamos a ver 8 puntos o preguntas sobre el perdón relacionados con nuestra vida espiritual. Y estamos estudiando Mateo 6:12, donde dice la primera parte, y perdónanos nuestras deudas. Bien, la primera pregunta, ¿cuántos necesitan o necesitamos perdón? Y la respuesta está en Romanos 3:23, donde dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay ningún ser humano que pueda decir yo no necesito perdón. Todos pecamos, todos fallamos, todos ofendimos a Dios. Todos, cada uno de nosotros, hemos causado la muerte del Hijo de Dios. Pregunta número 2. ¿A qué nos invita Dios? En Isaías 1:18 hay una hermosa invitación del cielo y dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya hemos visto una invitación del cielo. Ahora, ¿qué se requiere de nosotros para que Dios nos perdone? Y voy a compartir en esta pregunta 4 factores importantes que necesitamos tener en cuenta cuando nosotros pedimos perdón. Y esto es válido tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito interpersonal. Primer factor sería el reconocimiento de la ofensa. Nosotros necesitamos entender que hemos fallado, que hemos cometido una falta, un agravio. En Lucas 18:13 tenemos el ejemplo bíblico donde él dice, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea que él estaba totalmente consciente de que él no merecía que Dios tuviera compasión de él. Pero él estaba declarando, reconociendo su pecado, su falta, su condición pecaminosa. Y nosotros necesitamos ir a Dios reconociendo la realidad nuestra. Nosotros no debemos tratar de reducir o minimizar el pecado o nuestra culpa, ni ponerle una excusa al pecado. Debemos reconocer delante de Dios nuestro pecado. Segundo factor es que nosotros debemos confesar exactamente el pecado. En el Salmo 32:5 tenemos el ejemplo donde dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, David fue bien específico. Él declaró su pecado. Él no escondió, él no lo
no le puso pañitos por aquí, por allá. No, él dijo lo que había hecho. Y nosotros es importante que declaremos, que expresemos exactamente lo que nosotros entendemos que hicimos mal. No porque Dios no lo sepa, sino porque a nosotros nos conviene. Necesitamos estar conscientes de qué es lo que hicimos que ofendió a Dios. Y en el caso de haber sido a nuestro prójimo, también debemos estar conscientes de que tal o cual cosa específica ofendió, dañó, lastimó, agravió. Confesar nuestro pecado implica reconocer exactamente qué es lo que hemos hecho o qué es lo que ha causado el dolor. Factor número 3 para tener en cuenta al pedir perdón es expresar el remordimiento. Dios no quiere que nosotros hablemos por hablar. Él conoce nuestros motivos, Él conoce nuestro corazón. Lo que Dios quiere es que si nosotros verdaderamente estamos tristes, angustiados porque le causamos dolor a Él, y si nosotros tenemos el verdadero deseo de abandonar tal actitud, tal forma de ser, tal comportamiento, Dios quiere escucharlo. A nosotros nos hace bien reconocerlo, expresarlo, comprometernos. Y número 4 de estos factores en la pregunta 3 para saber cómo debemos pedir perdón es que debe haber una propuesta para reparar el daño. Ahora, estamos conscientes de que nosotros como seres humanos, tratándose en nuestra relación con Dios, ¿qué hay que le podamos ofrecer a Dios que repare el daño cuando nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra forma de ser causó la muerte del Hijo de Dios? ¿Hay algo con que podemos nosotros reparar ese daño? No hay nada. Y lo tenemos que comprender. Sin embargo, el Padre Celestial nos invita. Y miren qué lindo dice en Proverbios 23:26. Miren qué tierna invitación nos hace el Señor. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros le entregamos a Dios el corazón, Él va a poner en nosotros el deseo de honrar su nombre. Él va a poner en nosotros el deseo de trabajar por el bien de su reino y de someternos a su voluntad para que nuestra vida glorifique al Padre Celestial. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, porque ya Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros no podemos evitar eso. Nuestro pecado lo causó. Pero el Señor aún así nos invita a que vayamos, le entreguemos el corazón, le entreguemos nuestra vida, le entreguemos nuestra voluntad para que Él entonces haga en nosotros el cambio que va a traer gloria a su nombre. Esos son los 4 factores importantes al pedir perdón. Reconocer la ofensa, declarar exactamente cuál fue la mala acción, el pecado o el agravio que cometimos. Expresar remordimiento, porque arrepentimiento significa que estamos arrepentidos, ¿verdad?, por lo que hicimos y que queremos cambiar de acción. Y si hay algo que nosotros podemos hacer por reparar el daño, podemos ofrecer reparar el daño o podemos preguntar qué hay que puedo hacer para reparar de alguna forma el daño cometido. Así que nuestra próxima pregunta ahora es la número 4, sería ¿qué seguridad nos da Dios una vez que hemos confesado el pecado, que hemos pedido perdón? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vemos nuevamente aquí la palabra misericordia, ¿verdad? Dios se promete a tener misericordia y a perdonar. Perdón
es un acto de misericordia en el cual se cancela una deuda. Pregunta número 5. Ahora que confesé, ahora que Dios me da la seguridad de que Él está dispuesto a perdonar, ¿quita el perdón divino las consecuencias? Esa es una pregunta que muchos se han hecho a través de las edades. Bueno, el Salmo 99, versículo 8. Salmo 99, versículo 8 dice: Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. También vemos esto en 2 de Samuel 12, versículos 13 y 14, donde dice: Entonces David dijo a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios es retribuidor de nuestras obras. Cuando nosotros hemos pedido perdón, Dios nos perdona y borra nuestro pecado. Sin embargo, las consecuencias de lo que hayamos hecho las vamos a cosechar. Esa es la ley de la vida. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos un árbol de manzanas, eventualmente vamos a cosechar manzanas. Aunque no vivamos las consecuencias del pecado inmediatamente, al igual que un árbol de manzanas toma su tiempo en crecer, desarrollarse y poder dar el fruto, también nosotros vamos a vivir tarde o temprano las consecuencias de nuestro pecado. Así que es un error pensar que el hecho de que Dios te perdonó te va a evitar la consecuencia del pecado, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. David era un hombre con una gran sensibilidad espiritual y esto es evidente en sus escritos. Y así de alto como Dios le permitió llegar, así de trágica fue su caída y también sus consecuencias amargas. Pregunta número 6. ¿Qué sucede si no se confiesa el pecado o la falta? ¿Qué sucede si no confesamos el pecado? Proverbios 28:13 nos dice Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No sé si están notando, ¿verdad? Nuevamente estamos viendo la palabra misericordia en relación con el perdón. Pregunta número 7. Si pedí perdón, ¿cómo sé que fui perdonado? Bueno, amados, a ti y a mí nos toca creer en su palabra y aceptar el regalo del perdón divino, porque no lo merecemos, pero Dios nos lo concede. Sucede que hay muchas personas que no saben aceptar un regalo porque ellos no entienden que un regalo es un regalo, sin compromisos. Muchos creen que si reciben un regalo es porque entonces ellos tienen ahora que comprar algo, darle algún regalo de igual o mayor valor del que se le entregó. No es así. Un regalo es un regalo. Y Cristo nos da en su gracia divina el regalo del perdón. Así que nos toca aceptarlo. Miren cómo sabemos que hemos sido perdonados. No porque lo sintamos, no porque algo espectacular o diferente va a suceder en nuestro cuerpo, vamos a tener una experiencia así como extraña. No, simplemente porque le creemos a la palabra de Dios que dice en 1 de Juan 1:9
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso necesita ser suficiente para ti y para mí. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, Él lo dijo y Él lo hará. No tienes que sentir algo específico, no tienes que vivir una experiencia así como un cuento de hadas. No, la palabra de Dios es suficiente. Si confesaste tu pecado, si estás verdaderamente arrepentido, Dios te perdona porque Él lo prometió. Pregunta número 8 o punto número 8. Para que Dios nos perdone, además de confesar el pecado, ¿cuál es nuestra responsabilidad personal? Bueno, Mateo 6:12 nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que nos está diciendo o enseñando que el perdón de Dios hacia nosotros es condicional. Porque tú y yo necesitamos tener un espíritu perdonador si deseamos que Dios nos perdone. Esto no es otra cosa que la regla de oro puesta en acción. Con esta petición de Cristo en la oración modelo nos está enseñando o demostrando cómo practicamos la regla de oro. ¿Y qué dice la regla de oro en Mateo 7:12? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amados, el camino del perdón es un camino de bendición abundante, maravilloso. Dios quiere que nosotros los recorramos con la seguridad en sus promesas y en su palabra. En esta oportunidad, la promesa para hoy se encuentra en 1 de Juan 1:9 y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben qué? Puedo resumir el Evangelio en una sola palabra, y esa palabra es perdón. Ese perdón divino hace posible que aprendamos a perdonar a quien nos hiere. No te pierdas, amigo ni amiga, el próximo tema donde vamos a transitar ese extraordinario camino del perdón al prójimo y vamos a descubrir el deslumbrante regalo que es el perdón. Acompáñame a orar. Bondadoso Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tú nos amas de una manera tan grande, tan perfecta, que has dejado el regalo del perdón para cada uno, que reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nos arrepentimos y vamos delante de ti suplicando ese perdón. Gracias por la promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y también para limpiarnos de toda maldad. Señor, ayúdanos a recorrer esta senda contigo, a aprender y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que así también podamos aprender a perdonar a aquellos que nos han herido. Bendícenos y pon en nosotros ese deseo para que cada día podamos reflejarte mejor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta mañana. Recuerda accesar el material que está en la descripción del video. Déjanos tu comentario y comparte con otros. Hasta la próxima.